esta hermosa mañana vamos a leer nuestra más hermosa palabra, ¿verdad? Amén. Porque es lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y pues vamos a leerla, vamos a abrir nuestra Biblia en segunda de Tesalonicenses 2:14. Cuando lo tengamos, decimos amén, por favor. Amén. 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 Bueno, le van a dar lectura a ustedes primero y luego yo. Amén. La palabra del Señor dice: A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. amén. Tomen su asiento, por favor. Amén. La palabra del Señor dice: a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ha llamado y te ha llamado muchas veces y se ha confirmado ese llamado a veces por medio de la profecía. Ese llamado que tú tienes ha sido confirmado por medio de esa profecía tan hermosa que Dios puso también profetas. ¿Para qué? Para alentarnos, para alertarnos y sobre todo, pues para dar las buenas nuevas. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado esos dones? Les ha dado dones, nos ha dado ministerios. Esos ministerios tan hermosos, a veces no los hemos valorado, a veces no sabemos ni qué tipo de dones tenemos. Y Dios desde antes que tú nacieras ya te tenía esos dones. Amén. Esos dones que son tan hermosos, el ministerio que es tan hermoso. El ministerio viene a confirmarse cuando tú recibes al Señor Jesucristo. Empieza una vida de una transformación sobre tu vida, empieza un caminar en Cristo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, dice que Él da dones y Él ya no los quita. Si Él te da un ministerio, no te lo va a quitar, porque todo es irrevocable. Y cuando el Señor te dice es irrevocable, es porque ni el mismo hombre te lo va a quitar. Cuando dices, híjole, me lo quitaron, no es que te lo hayan quitado, tú lo dejaste porque no lo trabajaste. Tenemos que aprender a trabajar nuestros dones, tenemos que aprender a trabajar nuestro ministerio, y nuestro ministerio es tan hermoso que de verdad, es para seguir glorificando a nuestro Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te dotó de diferentes talentos. Desde que naciste te dotó de esos talentos. Y se han ido desarrollando durante toda tu vida. ¿Dónde empieza tu liderazgo? En el hogar. En el hogar. Empieza tu liderazgo desde que te puedes casar también. Cuando ya estás casada, empieza tu liderazgo. ¿Y por qué? Porque viene la familia. Tienes que mantener un hogar limpio. Y eso habla de que ya empiezas a tener un liderazgo. Empieza un orden en tu casa. Pero ¿qué crees? Que cuando llega el Señor Jesucristo a tu vida, llega a ordenar tu vida, pero completamente. Llega en el momento preciso. Si mi vida estaba desordenada, el Señor viene y la empieza a ordenar. Amén. Por supuesto, si tú le dices, Señor, aquí estoy, heme aquí. Pero cuando le dices, a mí conmigo no se metan, te recibo, pero nada más hasta ahí. No, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, está el Espíritu Santo y le podemos decir, Señor, quiero cambiar, quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú seas todo para mí. Y si se lo decimos de corazón, Dios hace la obra. Amén. El Señor es un caballero. El Señor no te va a obligar a hacer
lo que tú no quieres hacer. Gloria al Señor. ¿Quién te obligó a dejar las cosas del mundo? Nadie. Tú lo quisiste dejar, ¿por qué? Porque hubo el Espíritu Santo que estuvo dentro de tu corazón y Él te convenció. No te convenció el ser humano, no te convenció el pastor, te convenció el Espíritu Santo. Así es. Y te convenció para que le sirvas, para que le sirvamos, porque los dones que tú tienes, ¿a qué nos ayudan? Ayudan a la iglesia a formar ese hermoso cuerpo de Cristo que somos nosotros. Amén. Los dones son tan preciosos, pero los ministerios más. Ya los dejó establecidos el Señor. Gloria al Señor. En Efesios 2:20 nos dice la palabra de Dios que los apóstoles dejaron los fundamentos porque Cristo ya se los había dado. Así es. Esos fundamentos de los cuales habla el Señor ya están puestos en nuestras vidas. Es una estructura tan hermosa, de verdad, que yo le doy gracias a Dios porque todo vino a mi vida en su tiempo. No fue de que me hayan dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no. La palabra de Dios me instruyó, el Espíritu Santo me convenció. Amén. ¿Qué vemos en Romanos 8:28? El que lo tenga. A veces desconocemos totalmente cuál es el don que Dios nos está dando o que nos ha dado. Amén. Amén. ¿Qué dice Y dice sabemos hermano? que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos piensan que son llamados aquí? Amén. Todos somos llamados, ¿verdad? Porque estamos formando el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios no te va a dar algo que te haga daño. El Señor no te va a dar algo que te perjudique. Al contrario, te va a dar algo que verdaderamente te levante. Amén, gloria a Dios. Y el Señor lo único que te va a pedir que es tu corazón. Es lo único que te va a pedir tu corazón. Pero como somos llamados, el Señor nos va a dar muchas cosas. Pero no te puede dar más allá de lo que no puedas llevar. ¿Qué dones tenemos? A veces los desconocemos. ¿Qué ministerio tenemos? Los desconocemos. ¿Y saben por qué los desconocemos? Porque a nosotros le presentamos a Dios un plan de nuestra vida y Él ya lo conoce. Pero nosotros no le decimos, Señor, enséñanos el plan que tienes para mi vida. ¿Se acuerdan de los talentos, no? ¿Cuántos a uno le dieron? A uno les dio 5. Y supo lo que hizo. ¿A ti cuántos te ha dado el Señor? Y a veces no hemos sabido qué hacer con tanto talento que nos da el Señor. Muchos lo van desarrollando, pero muchos no. Muchos dicen, bueno, estoy en la iglesia y vengo y ocupo la silla. Y yo siento que nunca tienen ganas de trabajar en las cosas de Dios, porque hay un conformismo. Y cuando hay un conformismo, ahí está tu talento. Lo tienes pero dormido, lo tienes enterrado, lo tienes guardado. Y esos talentos que Dios nos está dando es para que ayude a la iglesia, es para edificarla. Amén, gloria a Dios. Aquí todos hacemos de todo. Amén. Unos hacen el aseo, otros hacen manualidades, otros pintamos, y hacemos de todo. Pero eso es parte de los dones que Dios nos está dando. Entonces tenemos que aprender a reconocer, tenemos que aprender a descubrir qué dones nos dio el Señor o nos está dando para poder seguir edificando el hermoso cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué te frena para servirle a Dios? ¿Qué es más importante para cada uno de nosotros? Yo creo que lo más importante
es decirle al Señor que verdaderamente te muestre ese don que tú necesitas saber que lo tienes. Porque a veces no nos convencemos de que los dones que no tenemos dones. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos dio un don. ¿Cuál sería el don más importante que tenemos? No lo hemos descubierto, ¿verdad? Servir. El don más importante que tenemos es servir. El don importante que podemos tener es decirle, Señor, ¿cuál es? Y Dios a través de todo esto te lo va a mostrar. Amén. ¿Qué te gustaría hacer en la iglesia? Es algo que nosotros tenemos que aprender a descubrir. ¿Qué me gustaría hacer en la iglesia? Me gustaría predicar, me gustaría dirigir, me gustaría salir a las naciones, me gustaría ser evangelista, me gustaría hablarle a la gente. Allí estamos viendo ministerios y estamos viendo dones. Amén, gloria a Dios. Pero cuando no sabemos en qué vamos a servir, es que verdaderamente no estamos descubriendo para qué soy llamado, a qué estoy. En la parábola de los talentos, allí el Señor supo a quién le dio los 5 talentos, porque sabía de su capacidad. Ahí a uno le dio un talento. El Señor sabría que esta persona lo iba a esconder, lo iba a guardar. Sí, lo sabía. Porque imagínense, si le da los 5 talentos al que lo iba a guardar, no iba a haber nada. Pero Dios sabe que cada uno de ustedes tiene una capacidad extraordinaria, porque esa capacidad ya te la dio el Señor. Amén. Y a veces le decimos, Señor, dame inteligencia. Y el Señor ya te dio la inteligencia, te dio la capacidad. Tú la tienes. Úsala. A veces tenemos en nuestras casas algo guardado y no sabemos ni qué tenemos. Es como la persona que tiene muchos regalos y dice, necesito esto, pero no se ha dado cuenta que ya lo tiene y lo vuelve a comprar. Y los dones que Dios nos está dando, no los guardemos, hay que usarlos. Hay que tener la curiosidad de descubrir, de verdad descubrir esos dones, porque esos dones son tan hermosos que al Señor le agrada todo esto que los podamos usar. Amén, gloria a Dios. Si crees que Dios te está llamando, vemos el versículo de Romanos 11:29. ¿Quién lo tiene? Porque antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea primogénito entre muchos hermanos. No. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, el Señor no te va a quitar el llamado. Porque el Señor te llama y te da los dones. ¿Y los dones son qué? Irrevocables. Dios te dio ya los dones. ¿Qué más quieres? Ahora, si ya Dios te dio esos dones, empiézalos a trabajar. Acuérdense que Dios te hace el llamado. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿A ustedes les han hecho el llamado? ¿El Señor ya les hizo el llamado? Amén. Hay que glorificarlo, hay que darle las gracias al Señor por ese llamado que Dios te dio. ¿Y para qué nos hizo el llamado? para que Para trabajemos. que le sirvamos. ¿Ya conocen su don cuál tienen? ¿Sí? ¿Ya sabemos qué? Su don, el don que tienen, Yo le serví. servir, el de misericordia, el de dar. Hay muchos dones, son 27 dones.
Son 27 dones los que nos habla la palabra. Pero de esos 27 dones podemos tener varios. Y esos dones los podemos seguir trabajando. No los guardemos, porque Dios no se equivoca, no se equivocó contigo, no se equivocó conmigo, con nadie se equivoca. Te voy a dar una palabra: atrévete a creer, da ese paso de fe. Amén. Amén. Si eres músico, dedícate a la música. Si eres adorador, dedícate a adorarlo. Si eres predicador, habla de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Si eres evangelista, hay un reto: sal afuera y empieza a hablarle a la gente. Gloria al Señor. Amén. La lucha no es adentro, la lucha es afuera. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente se está perdiendo. A veces pedimos: Señor, dales de comer. Dale, estamos hablando de lo físico. Pero también le podemos decir: Señor, ponles personas que les hablen de tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero también le podemos decir: Señor, úsanos Úsame. para llevar tu palabra. Amén. Sí, amén. Porque no podemos delegar algo que el Señor nos está mandando. Amén. En Mateo 28, 19 dice: ir y hacer discípulos. Y lo tenemos que hacer allá afuera. A lo mejor no eres evangelista, pero tienes el celo de ir a hablar de la palabra. Así. A lo mejor no eres levita, pero también les puedes cantar. Amén. Gloria a Dios. También puedes cantar. Ay, sí, Padre. Nosotros ayer cantamos, y a lo mejor algunos no son cristianos, pero le cantamos a una hermanita. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ese es un anhelo de nuestro corazón, alabar al mismo Señor a través de nuestro canto. Y es un don tan hermoso que Dios nos da, el cantarle. Aunque tú no cantes bonito, no importa, le estás cantando al Señor. No le estás cantando al ser humano. Y esos dones que Dios te da, tienes que valorarlos cada día más. Amén. No los escondas y no digas: no sé qué don tengo. Claro que sabes qué don tienes, porque esos dones te los dio especialmente a ti el Señor. Amén. Gloria al Amén. Señor. A mí no me dijo: mira, pastor, la hermana tiene un don, dile. No, el Señor directamente te lo da. El Señor no tiene emisarios, Él te habla directamente. Amén. Gloria a Dios. Si sientes que Dios te está llamando y escuchas este mensaje, pídele al Señor en donde quiera que estés y dedícale tu vida. Gloria al Señor. Y si tienes ese llamado, dile al Señor: ¿para qué te llamo? No le digas al pastor: ¿para qué soy llamado? Dile: Señor, ¿para qué soy útil? Porque solamente así conocerás los planes de tu Dios. Gloria al Amén. Señor. Les doy gracias a Dios por esta palabra, porque de verdad, yo sí sé para qué me llamó el Señor. Amén. Gloria al Señor. Me llamó para predicar la palabra, para salir fuera también a la calle, a luchar por las almas que se están perdiendo, Amén. porque Dios ya nos dio el poder, Dios Amén. nos dio Gloria a ya Dios. la victoria. Amén. Amén. Y nos habla también la palabra que Dios, que es tu estandarte, tu bandera, y es el Dios de victorias. Dios te bendiga. Para mí, gloria al Señor.